Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Todo bien? Gracias a Dios, sí. Me alegro mucho. Vamos a esperar 2 minutos para configurar algo. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí. De acuerdo, gracias. Vamos a ver a quiénes tenemos por acá. Indiana, tú me escribiste por WhatsApp, entonces yo te estaba devolviendo por WhatsApp web y me dice que no tengo conexión. Okay. Repíteme la pregunta, para que no la entendí. El asiento de la nómina, los asientos en el diario, ¿se va a hacer individual por empleado o se va a calcular algo global y se va a hacer un solo asiento? Un registro único tú haces de nómina. Sueldos, el total de sueldos, las retenciones que realices. Obviamente, si dentro de los sueldos tú tienes horas extras, tienes combustible, ahí sí tú lo pones como un gasto separado, porque el catálogo de cuentas casi siempre está así. Ajá. Las retenciones, como son la de la SFS y el AFP y el impuesto sobre la renta, y lo que pagaste de global a cada global al empleado después de las retenciones con crédito a banco. Ok. Está bien, gracias. Siempre. Entonces, vamos a dar inicio a lo que es la segunda parte del módulo número 7. Aquí vamos a hablar de lo que es el cálculo del salario de Navidad. Salario de Navidad es el salario número 13 que se paga en virtud de la ley 5235 de 1959, o sea, el doble sueldo. A mí no me gusta llamarlo salario 13, ni me gusta llamarlo doble sueldo. ¿Por qué? Porque realmente no es un doble. ¿Por qué le digo que no es un doble? Si tú, por ejemplo, entraste a trabajar el 1 de julio de este año, en diciembre solamente te corresponde la sexta parte del salario que tú devengaste en este año. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una persona que gane 20,000 pesos entró el 1 de julio, al 31 de diciembre, esa regalía o salario de Navidad solamente va a corresponder a 10,000 pesos, porque dice que es la 12ª parte de lo que tú devengaste durante el año. O sea que no es un doble sueldo, porque aunque tú sabes que tú entraste en julio y te dicen doble sueldo, las expectativas que son de que tú vas a recibir el monto de lo que tú ganas como doble sueldo. Entonces hay que aclarar que no es un regalado, por lo que es incorrecto llamarle regalía pascual, sino que es la 12ª parte de un salario que se gana mes por mes. O sea que si tú no ganaste nada de enero a junio, no vas a tener el monto total, pero que se paga en una sola entrega en el mes de diciembre de cada año. Todos los trabajadores tienen derecho al salario de Navidad, ya sea que estén ligados a la empresa por un contrato por tiempo indefinido o ya sea que haya sido contratado para la ejecución de una obra o la prestación de un servicio determinado. También tiene derecho al salario de Navidad los trabajadores pagados a destajo o por labor rendida sin establecer ninguna exclusión. Eso de destajo es las personas que trabajan por ajuste. Los empleados que no hayan prestado servicio durante todo el año tienen derecho, pero solo recibirán una proporción en relación con el tiempo trabajado. Se lo dice el artículo 220 del Código Laboral. Los empleados despedidos justificadamente no pierden el derecho de salario de Navidad, sea cual fuere la causa de terminación del contrato de trabajo. El trabajador conserva su derecho a recibir el salario de Navidad.
El monto a pagar por salario de Navidad es un salario mensual. Esto es, si el empleado gana un salario de 10,000 pesos al mes, recibirá en el mes de diciembre 10,000 pesos por concepto del salario de Navidad. Entonces, ahí debió especificar si el empleado gana 10,000 pesos y ha trabajado durante los 12 meses del año, pues ahí se le corresponde su salario de Navidad completo. Entonces, por acá tenemos un ejemplo de este cálculo. Míralo ahí. Dice por acá, aquí. Por otro lado, el salario de Navidad tiene un tope. El artículo 19 del Código de Trabajo establece que la suma a pagar por el empleador no debe exceder del monto de 5 salarios mínimos de ley. Por lo tanto, el empleado que gane un salario mensual que sobrepase los 5 salarios mínimos de ley solo recibirá por concepto de salario de Navidad la suma equivalente a 5 salarios mínimos de ley. Esto no es obligatorio, o sea, las empresas lo pueden hacer acogiéndose al código, pero también hay empresas que si tú ganas 400, 200, 300, te pagan tu salario de Navidad completo. La mayoría de las empresas en la República Dominicana, para beneficiar a sus empleados, le pagan el salario de Navidad en base a la 12ª parte de los salarios ganados desde enero hasta diciembre, sin importar que dicho salario de Navidad sobrepase los 5 salarios mínimos que establece el artículo 1019 del Código de Trabajo. Por ejemplo, si Juan Almonte recibió el siguiente salario durante el año 2018, de enero a junio ganó 30,000 pesos. En julio le hicieron un aumento a 35 y esos 35 lo ganó hasta noviembre. Y en diciembre le aumentaron 1,000 pesos más, o sea, ganaba 36,000 pesos a la fecha de diciembre. ¿Qué yo voy a hacer como cálculo? Voy a sumar los salarios devengados desde enero hasta diciembre y esa suma la divido entre 2. Entonces, el salario de Navidad correspondiente a Juan Almonte, ¿cuánto va a ser? 32,583 pesos. Pero si usted como empresa también decide que le va a pagar ese salario o este doble sueldo, como le llaman, en base al último salario devengado, o sea, los 36, tú bien puedes pagarle los 36,000 pesos de salario de Navidad. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Como ustedes saben, y lo vimos en la clase pasada, el salario de Navidad no tiene ningún tipo de retenciones. Es un salario totalmente exento de impuestos, ya sea impuestos sobre la renta y las deducciones de TCS. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo de cómo se hace eso en la TCS. Vamos a ver si se está viendo. Login representante. 130, 49, 350. Se ve la página de la TCS ahí. Sí. Esta es la página de la TCS. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con salarios, tú tienes que realizarlo a través de esta plataforma. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un empleado al cual le vas a agregar el doble sueldo, esto se hace, por ejemplo, desde que tú lo pagues en diciembre, tú buscas la cédula de ese empleado. Déjame buscar la cédula 001. Déjame buscar una de las cédulas de tus empleados que yo tengo acá. Déjame buscarlo en otra máquina. Dame un segundito. Aquí. Por ejemplo, yo tengo un empleado, obviamente tengo en esta TCS que yo le estoy mostrando acá. Ese empleado, yo le voy a agregar el salario de Navidad. 50,35,671. Aquí, por ejemplo, ustedes vienen a novedades, le dan cambios de salario del trabajador. Aquí ponen la cédula del trabajador. Eso yo lo tengo en su manual porque estoy haciendo el ejemplo de solamente él, pero la TCS tiene unas plantillas donde se realizan esos cambios. Por ejemplo, supongamos que aquí es diciembre, yo le voy a poner que el día 20 de diciembre
yo te pagué el doble sueldo. Entonces, aquí, ¿qué me aplica para esto es lo que habla aquí, que el salario cotizado para la seguridad social es el salario que aplica para qué? Para el descuento de TCS, o sea, la FP y la SFS. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un trabajador que le pago 12,000 pesos, aquí también vamos a suponer que le pagué vacaciones, 3,500 pesos de vacaciones, por ejemplo, y también le pagué comisiones ese mes de 1,000 pesos, yo tengo que sumar esos tres aquí, porque recuerden que dice que el salario cotizable para la seguridad social están el sueldo ordinario, las comisiones y las vacaciones. Entonces, supongamos que yo le estoy pagando doble sueldo. Entonces aquí yo le voy a poner, especificar que yo le estoy pagando la regalía pascual y pongo 12,000 pesos porque le pagué todo y lo guardo. Entonces ahí miren lo que dice, regalía pascual, salario número 13, 12,000 pesos y hago este cambio y lo guardo. Entonces ya ahí la TCS va a asumir de que ese ingreso que le pagué al empleador fue de regalía pascual y por lo tanto no calcula ningún tipo de retenciones. Porque si ustedes se fijan, aquí me habla de ingresos cotizables para el impuesto sobre la renta. Eso quiere decir que si yo le pagué vacaciones y le pagué comisiones, también aplica para impuestos sobre la renta y lo pongo por acá. Pero entonces, si por ejemplo yo le pagué horas extras, yo lo pongo aquí en otras remuneraciones, porque como no aplica para la seguridad social, yo lo pongo por acá y entonces ahí él sabe, el sistema sabe a qué va cada tipo de ingreso que yo le pagué a ese empleado. Eso es así. Más o menos se entendió eso. Sí. ¿Se entendió? ¿Están? Sí, sí. Perfecto. Estas son las novedades que se hacen en la página de la TCS. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo acá que como en toda transacción que hago, yo debo que hacer una entrada de diario al sistema de contabilidad llevando esos salarios que pagué a el gasto, perdón, ¿contra qué? Contra el banco, porque es del banco donde yo pago esos salarios. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Si se supone que yo pagué salario de Navidad por 35,000 pesos, doy un débito y al banco le doy un crédito por ese mismo monto. ¿Qué hacen algunas empresas? Algunas empresas van haciendo una, van llevando el salario que le tienen que pagar de Navidad a una, ¿cómo que se llama esto? Lo mismo que uno hace con las cuentas por cobrar. ¿Quién me ayuda ahí? Una provisión, profe. Una provisión, Andolina, exactamente. Yo provisiono, quiere decir que cada mes yo tengo que calcular qué yo le tengo que pagar a cada empleado en diciembre. Eso es para yo tener un estimado de qué yo voy a pagar en diciembre de salario de Navidad y obviamente tenerlo disponible para el momento que yo vaya a hacer ese pago. Bien, vamos a hablar ahora del cálculo de las horas extras. Horas extras. Deben aplicarse las reglas previstas en el artículo 34 del reglamento 258-93 para la aplicación del Código de Trabajo y los artículos 149, 203, 204 y 205 del Código de Trabajo de la Ley 19-92. Artículo 34. La determinación del valor de la hora normal de trabajo para los fines de liquidación y pago de las horas extras y de las horas de jornada nocturna se regirá por las siguientes reglas. A. Cuando el salario es valorado por día, se dividirá el importe de este salario entre el número de horas de la jornada normal. Cuando el salario es valorado por semana, se dividirá el importe de salario entre 5,5 y el cociente se dividirá a su vez entre el número de horas de la jornada normal. Cuando el salario es valorado por quincena, se dividirá el importe de salario entre 11,91. El cociente se dividirá a su vez entre el número de horas de la jornada normal. Cuando el salario es valorado por mes, se dividirá el importe del salario entre 23,83 y el cociente se dividirá a su vez entre el número de horas
de la jornada normal. ¿Por qué? Porque de los 30 días del mes usted no trabaja los 30 días, sino un estimado de 23.83 días. Los salarios correspondientes a horas extraordinarias de trabajo deben pagarse a los trabajadores en la siguiente forma. Por cada hora o fracción de hora de trabajo en exceso de la jornada y hasta 68 horas por semana, con un aumento no menor del 35% sobre el valor de la hora normal. Esto es siempre y cuando tu jornada no sea nocturna. Por cada hora o fracción de hora trabajada en exceso de 68 horas por semana, con un aumento no menor de 100% sobre el valor de la hora normal. En este caso de que el salario de trabajo sea pagado por labor rendida, el valor de la hora normal de trabajo se determinará por el cociente que resulte de dividir el monto del salario devengado por el número de horas empleadas en dicha jornada. Entonces, para eso, ¿qué tú haces? ¿Cuánto tú sabes que tú ganas por hora? Tú divides tu sueldo entre 23.83 y eso a su vez lo divide entre las horas de trabajo diarias que tú tengas. Los salarios correspondientes a las horas de la jornada nocturna deberán pagarse a los trabajadores con un aumento no menor del 15% sobre el valor de la hora normal. Esto quiere decir que si trabajas de noche, esas horas hay que sumarle el 15%. Por ejemplo, que si tú ganas 100 pesos por hora, si esas horas son de noche, tú le tienes que sumar el 15%, 100 por 15%, son 15 pesos más, entonces tu hora de trabajo van a ser a 115 cada uno. Cuando por convención entre las partes, el trabajador preste servicios un día declarado legalmente no laborable, recibirá como retribución el salario a que tiene derecho aumentado en un 100%. Eso quiere decir que, por ejemplo, si tú ganas 10,000 pesos y tú quieres saber cuánto tú ganas diario, tú lo divides eso entre 23. Si ganas 10,000 mensuales, eso lo divide entre 23.83, el resultado te da 419,64. Si te ponen a trabajar este día que es no laborable, o sea, un día de la restauración, cualquier día de los calendarios que sea rojo, eso tiene que pagártelo al 100%. Quiere decir que los 419 hay que sumarle 400 más y ese día de trabajo te salen 800 y pico de pesos. La ley establece que se pagarán horas extras a partir de las 48 horas semanales. Eso lo indica el artículo 203 del Código de Trabajo. Sin embargo, la misma ley en el artículo 147 establece que hay 2 jornadas de trabajo ordinarias, una diaria de 8 horas y otra semanal de 44 horas. Por esta razón, una parte de la doctrina, es decir, autores expertos en la materia, argumentaron que las labores en exceso de las 8 horas deberían pagarse como si fueran horas extras. Este argumento se presentó en un pleito en los tribunales y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, estableciéndose la siguiente jurisprudencia. La obligación del empleador de pagar un salario adicional a los trabajadores que laboren en exceso de la jornada ordinaria no se inicia al vencimiento de la jornada máxima establecida, sino a partir del vencimiento de esa jornada que normalmente agota a los trabajadores y que viene dada de las particularidades contractuales. En la especie se dio por establecido que la jornada normal eran de 8 horas diarias, ya que a partir de esta capacidad laborarán horas extras, siendo a partir de ese momento en que la empresa debía pagar el valor de la misma con un sobreprecio. En su caso, según la jurisprudencia citada, tendría que pagarle al empleado 4 horas extras de cada día con un 35% de aumento. Además de las 12 horas de la jornada, tendrán que pagarse con un 15% de aumento, pues el artículo 149 dispone que si la jornada sobrepasa de 3 horas nocturnas, las restantes horas se pagarán también con un 15%. Hay algo más. Usted dice que la jornada semanal es de 72 horas. Eso quiere decir que su empleado solo está descansando un día a la semana. Eso quiere decir que las últimas 4 horas de las 69 a las 72 se deberán pagar a un 100%. O sea, cada vez que usted se quede en su trabajo,
Hay trabajo que tú te puedes quedar hasta las 7 y no te pagan ni un chele. Y se supone que ya tú estás trabajando una hora extra y además esa hora es nocturna, o sea que va al 100%. Pero ¿qué pasa? Generalmente las jornadas, en la jornada de trabajo de 8 a 5, esto no ocurre, al menos que tú seas un empleado que trabaja y como en producción. Porque el personal administrativo generalmente agarra su motete a las 5 o 6 de la tarde y se va. Hay otros que se quedan avanzando trabajo, pero en su contrato no establece el pago de horas extras, pero sí debería pagarse. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando horas extraordinarias, entonces deberían pagártelo. Yo soy uno que no cree en un pago de horas extras, yo soy uno de los que cree que el cuerpo necesita descanso. Obviamente, sí, hay tipos de trabajo que ameritan horas extra porque la producción no debe detenerse. Pero mientras la producción no se detiene, el cuerpo se cansa. Entonces, después no te he explotado. Ah, sí, me gané 2,000, 3,000 pesos ganando hora extra, pero tu cuerpo no descansa, tu cerebro no se desconecta y eso es peligroso. Vamos a hacer un ejemplo, pero lo vamos a hacer a través de un video que les voy a mostrar. Profe, Bien. disculpe. Ujú. Usted dijo que las horas nocturnas se tienen que pagar a un 100%. A un 100%, las horas nocturnas. Así lo Yo, establece el enten- código. yo entendía que era solo 0,35. Eso quiere decir que su empleado solo está descansando un día semanal. ¿Por qué se quiere decir eso? Porque se supone que si tú trabajas de 8 a 6 y tú te quedas hasta las 9, tú estás trabajando 9 horas de manera, no, 9 no, yo creo que a partir de las 7 de la noche, que es hora nocturna, algo así. Entonces, ¿ahí cuántas horas tú tienes? Déjame ver una cosa, espérate, para no hablarte mentira. Horas nocturnas. Ah, no, mira, la hora nocturna es de las 9 de la noche en adelante. Pero lo que te quiere decir es que si tú pasas de las 68, o sea, de las horas que te dices que debes descansar, esas horas extras tienen que pagártelas al 100%. Porque tú entonces no estás descansando. Lo que contempla el código que es un descanso. Bien. Vamos entonces a ver el ejemplo por acá. Horas extras. Vamos a calcular el valor de las horas ¿Ustedes están extras escuchando? dobles nocturnas. Todo esto de Sí, se escucha. acuerdo a los Sí, Sí. artículos 147, 149 y 203 del Código de Trabajo de la República Dominicana. Como vimos en nuestro video anterior, estuvimos calculando las horas, solamente determinando cuántas horas son dobles, cuántas extras, cuántas nocturnas, solamente ejecutando el cálculo. Y lo hicimos de acuerdo a los artículos 147, 149, 203 del Código de Trabajo. Vamos a ver ahora, a partir de nuestro video anterior, en el cual ya vimos los cálculos de las horas, ya sabemos de dónde salen cada uno de esos. Vamos a ver ese video que ella dice ahí adelante primero, para mejor ejecución. Deme un segundo. Tiene que ser cálculo horas. Ajá, vamos a ver este primero. Bien, nos encontramos aquí en este video de calcular las horas extras, dobles y nocturnas. Esto es una continuación de nuestro curso de gestión de nóminas. Las horas pueden ser clasificadas como horas extras, horas dobles, horas nocturnas, además de las horas normales u horas ordinarias que las vamos a ver según el Código de Trabajo en la República Dominicana. Una jornada semanal no puede ser mayor de 44 horas normales u ordinarias.
Es decir, que la jornada de trabajo normal, sea, cuando a usted lo contratan, le dicen, usted va a trabajar a la semana de lunes a viernes 44 horas o de lunes a sábado 44 horas. Todo depende de la empresa a la que usted va a trabajar, pero la jornada normal, la ordinaria, es hasta 44 horas. Eso nos lo dice el artículo 147 del Código de Trabajo. Bien, vamos a ver ahora cómo vamos a calcular las horas. Dependiendo de la jornada de trabajo, la normal, o sea, una empresa puede trabajar los 7 días a la semana, pero tiene una jornada normal para los empleados. Hay diferentes turnos, por ejemplo. Entonces, ese turno, esa jornada es la que debe de ser de 44 horas. Ahora bien, si usted trabaja mayor tiempo, más horas que la de la jornada normal, entonces va a tener horas extras u horas dobles u horas nocturnas. Todo va a depender. Vamos a recordar que las horas normales u ordinarias son 44 horas, según el artículo 147 del Código de Trabajo. Que las horas extras van a partir de la hora 45 hasta la hora 68 en la semana. Esto nos lo dice el artículo 203 del Código de Trabajo. Las horas dobles son las que se trabajan de la hora 69 en adelante en la semana. También horas dobles pueden ser las trabajadas en un día domingo. Esto lo podemos encontrar en el artículo 203 del Código de Trabajo. También tenemos las horas nocturnas. Un horario puede ser nocturno, por ejemplo, hay diferentes tipos de horarios nocturnos, pero lo más importante que debemos tomar en cuenta, según el artículo 149 del Código de Trabajo, es que la jornada nocturna debe de tener al menos 3 horas a partir de las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana. Si hay una jornada que incluya 3 horas desde las 9 hasta las 7 de la mañana del siguiente día, debe de computarse como horas nocturnas. Bien, habiendo dicho esto, recordar que lo que vamos a trabajar aquí es semanal, un cálculo para horas semanales. Bien, entonces, a partir de esto, vamos a ver una jornada normal en una empresa que sea de lunes a sábado. Cuando la jornada normal es de lunes a sábado, es porque de lunes a viernes se están trabajando 8 horas diarias y los sábados 4. Entonces, de lunes a viernes tenemos 8 por 5, 40, más 4 horas del sábado da 44 horas, según nos los dice el artículo 147 del Código de Trabajo. Entonces, vamos a ver este primer ejemplo con una jornada de lunes a sábado. Vamos a suponer que un empleado en esa semana trabajó 58 horas. Trabajó 58 horas y en esas horas que trabajó no hay ningún horario nocturno, o sea, no hay ningún horario que tenga más de 3 horas a partir de las 9 de la noche. Entonces, para hacer este cálculo, lo que primero que debemos determinar son las horas normales. Entonces, como las horas normales son 44 y el empleado tiene 58, entonces debo de poner 44. Son las primeras trabajadas, las 44 normales. Ahora bien, el artículo 203 nos dice que de la hora 45 hasta la hora 68 se deben de computar como horas extras. Entonces,
Como en 58 horas no me llega al tope de 68, para determinar las horas extras, simplemente digo el total de horas, que son 58, les resto las 44 horas a la semana y ahí voy a obtener la cantidad de horas extras. Como ya terminamos de computar las horas de ese empleado, si sumamos 44 y 14, nos va a dar 58 horas. Es decir, que ese empleado ya no tiene ni horas dobles ni horas nocturnas. Vamos a suponer otro ejemplo con esa misma jornada de trabajo y que el empleado, vamos a decir que también trabajó 58 horas en la semana, pero me dice que hay un día en esa semana que al empleado se le cambió el turno y al empleado trabajó las 8 horas a partir de las 9 de la noche. O sea, un día trabajo nocturno. O sea, un día trabajo nocturno, 8 horas. Esto usted lo va a ver en una tarjeta de ponche de los empleados o lo va a ver en algún listado que se vayan anotando los empleados o lo va a ver en algún ponche biométrico que pulsan con el dedo. Pero vamos a ver el ejemplo con la misma cantidad de horas, pero dentro de la cantidad de horas hay 8 horas que son horas nocturnas. O sea, en vez de trabajarla de lunes a viernes en horario diurno, es decir, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde o las 5:30, dependiendo del horario de almuerzo, el descanso al mediodía que tengan. Entonces, uno de esos días no trabajó en el día, sino en la noche. Como trabajó en la noche 8 horas, lo primero que debo determinar son 8 horas nocturnas, porque eso es lo que me está diciendo la tarjeta de ponche de ese empleado. Ahora bien, me dice que la jornada es de 44 horas en la semana. Entonces, horas normales, este empleado no va a tener 44. ¿Por qué? Porque las 8 horas nocturnas fue que le hicieron un cambio del turno. En vez de la mañana, trabajó en la noche. Entonces, en vez de las 44 horas de la semana, puesto que hubo un día que no trabajó en el día, ese empleado va a tener 36 horas normales. Ya tenemos las 36 horas normales y 8 horas nocturnas. Entonces, las horas extras, en este caso, como son 58 horas, siguen siendo 14. El 14 yo lo determino diciendo 58 menos 36 menos 8. Me da 14 horas. Pero si a ese mismo empleado yo veo en su tarjeta de ponche que el domingo trabajó 5 horas. La tarjeta de ponche o el código del ponche de ese empleado me dice que el domingo trabajó 5 horas. En total, en vez de tener 58 horas, ese empleado tiene 63 horas en la semana, porque trabajó el domingo 5 horas dobles. Si yo sumo las 36 horas normales, las 14 extra, las 5 dobles y las 8 nocturnas, me da 63 horas laboradas para ese empleado en la semana. Bien, ahora vamos a ver con este otro ejemplo, aunque prácticamente sería lo mismo, pero tenemos una jornada que es de lunes a viernes, 44 horas. ¿Cómo está compuesta la jornada? Dice que de lunes a jueves trabajan 9 horas, es decir, 4 días por 9 me da 36 horas, más 8 de los viernes me da 44 horas. Bien, entonces, si este empleado
entre lunes y viernes tiene una jornada de 44 horas y vamos a suponer que en la tarjeta de ponche del empleado no, vemos que el empleado trabajó un día, trabajó en un horario nocturno 8 horas. Vamos a ponerle 8 horas en el horario nocturno. También me dice que ese empleado en la misma jornada trabajó un sábado 4 horas. Eso yo lo veo en la tarjeta de ponche. Entonces, me dice que un día trabajó 8 horas nocturnas. 8 horas nocturnas. Entonces, en el mismo caso que ahorita, vamos a ver que el empleado en la semana haya trabajado un total, vamos a decir, de 72 horas. Ese empleado en la semana trabajó 72 horas. Entonces, me dice que un día trabajó 8 horas nocturnas. Lo primero que computo son las 8 horas nocturnas y que tiene una jornada de lunes a viernes. De lunes a viernes tiene 44 horas. Entonces, como dentro de la jornada normal, hubo un día que trabajó en el horario nocturno, no le puedo poner las 44 horas normales aquí. Debo de hacer el mismo cálculo de 44 menos las 8 horas, me dan 36 horas. Ya tenemos el horario nocturno, perdón, la jornada normal de lunes a viernes, que incluyen 36 horas normales y 8 horas nocturnas. Vamos a poner aquí una sumatoria para ir viendo que me dé la cantidad de horas que me dice que el empleado trabajó. Entonces, me dice que el empleado trabajó 72 horas. Entonces, me voy a lo que me dice mi código de trabajo. El código de trabajo me dice que de la hora 69 en adelante se computan como dobles. Entonces, de la hora 69 en adelante son dobles. Tenemos la hora 69, la 70, la 71 y la 72. Es lo mismo que yo diga 72 horas, que es el total de horas que trabajó, menos 68, que es el tope para horas extras, me da un total de 4 horas dobles. Lo mismo aquí, en base al tope, que son 68 horas que tenemos, menos las 44 horas, que están compuestas por 36, más las 8 horas nocturnas, yo digo 68, porque ya a las 72 le saqué 4. Le saqué las 4 horas dobles. A las 68 que me quedan, le voy a restar las 44 horas normales de la semana. Esas horas normales están compuestas por 36 horas ordinarias más 8 horas nocturnas. Por lo tanto, este empleado computa 24 horas extras para esta semana. Esperamos que esto haya sido clarificado. Cualquier otra duda, pueden continuar viendo los demás videos. ¿Se entendió esa parte? Sí. Generalmente eso es para los cálculos, pero como ella dice en el video, las tarjetas de ponche de cada empleado, ya eso te va a determinar, inclusive ya la misma tarjeta te dice horas nocturnas son tanta de fulanito fulano. Obviamente, esto tú lo tienes que cotejar y en la plantilla que vamos a ver a continuación, entonces ahí se va a ver el cálculo que se hace para eso. Déjenme poner el video anterior.
anterior estuvimos calculando. Vamos a ver ahora, a partir de nuestro video anterior, en el cual ya vimos los cálculos de las horas, ya sabemos de dónde salen cada uno de esos números que tenemos en cada una de las columnas. Ahora bien, tenemos el dinero, ya sabemos cuánto es el sueldo del empleado. En este caso tenemos un sueldo semanal de 4,500 pesos. También vimos cómo determinamos, cómo convertimos los salarios de mensual a diario, de mensual a quincenal, de mensual a semanal. Entonces, en el otro video vimos cómo, hay otro video que vimos cómo calculamos las horas a partir de la jornada de trabajo en la empresa. Bien, entonces para determinar el valor de las horas extras, dobles, nocturnas, normales, las normales también le llamamos ordinarias. Entonces, lo primero que debemos de hacer es tomar el salario semanal y lo dividimos entre 5.5 para obtener cuánto es el salario diario. Ustedes dirán, pero ¿por qué diario? Si lo que necesitamos es salario por hora. Para obtener el salario por hora, primero debemos de llevarlo de semanal a días. ¿Se acuerdan de la equivalencia de semanal a días? Entonces, por eso estoy dividiendo. Entonces, me dice que en este caso, el salario semanal equivale a 818.18 el salario diario. Vamos a poner aquí en esta columna a cuánto equivale el salario por hora. ¿Se acuerdan? Para yo determinar el salario por hora, simplemente tomo el salario diario, vamos a ponerlo como ustedes lo harían hasta en su calculadora o en sus celulares. El salario diario, 818.18, y lo voy a dividir entre 8. Y ahí tengo un salario por hora. Este que está aquí es salario por hora. Se lo voy a poner pequeñito para que no haya confusión con los salarios que vamos a colocar acá. Entonces, me dice que este empleado trabajó un total de 58 horas en la semana, de las cuales hay 44 horas normales u horas ordinarias. Entonces, para yo saber en dinero cuánto equivalen las 44 horas, simplemente multiplico 44 por el valor de la hora para ese empleado. Entonces, el valor de la hora para ese empleado es 102.27. Y me dice que ese empleado va a obtener 4,499,88. Ustedes notan la diferencia de los decimales, como yo le expliqué en otro video. Esto se debe a los redondeos, porque estamos haciendo unos redondeos. Después, en otro video, yo les voy a mostrar cómo podemos evitar esas pequeñas diferencias para que nos dé unos valores redondos. Bien, ya calculamos las horas normales. Ahora debo calcular las horas extras. Ya las horas están ahí. Voy a calcular el valor de las horas extras. El artículo 203 me dice que con un incremento de un 35%, con un incremento de un 35%, se deben de pagar las horas extras. Entonces, tomando en cuenta ese incremento, vamos a hacer los cálculos. Entonces, le he cambiado aquí los cálculos que debemos tomar en cuenta
para los porcentajes que vamos a tomar en cuenta. Eso debemos de aprendérnoslos, que para las horas extras se pagan con un 35% por encima, que las dobles con un 100% por encima y las nocturnas con un 15% por encima de la hora normal. La hora normal es esta que tenemos aquí. Su hora normal u hora ordinaria. En este caso es lo mismo. Entonces, vamos ahora a determinar el valor de esas 14 horas extras. Miren, fíjense bien, si yo multiplico 14 por 102,27, en este caso no me estaría dando horas extras. En este caso simplemente me estaría dando unas horas normales, porque no está multiplicando el 35% por encima. Entonces, hay dos formas de calcular el 35% por encima. Entonces, una de ellas, lo voy a poner aquí abajo, una de ellas es sumarle 1 al porcentaje. Vamos a decir 1 y el porcentaje es 35. Si lo llevo a decimales, 35, llevándolo a decimales, me da 0.35. Me está dando un valor incorrecto. Bien. Entonces, lo que debo de hacer es sumar, en este caso, sumar los porcentajes. Entonces, hay dos formas. Yo les decía, yo puedo obtener 1 más 0.35, eso me va a dar 1.35. Eso me da 1.35. Entonces, una de las formas de yo calcular esto, en vez de multiplicarlo por 102, yo digo 14 por 102 por 1.35. Y ahí sí me va a dar el valor de las 14 horas extras, porque ya le estoy incrementando el 35%. La otra forma de hacerlo es calculando el valor al valor de las horas extras. Por ejemplo, vamos a quitar y lo vamos a dejar así. Y eso me da 1.431,78. La otra forma que yo diga 1.431,78 por el 0.35% me da 501,12. Entonces, a 501,12 yo le sumo 1.431,78 y ahora lo sumo ambos. Y me da este valor de 1.932,90. Vamos a hacerlo de nuevo, multiplicándolo por 1.35, a ver qué valor nos da. 1932,90, 1932,90. Esta forma de aquí es más larga. Esta es mucho más directa. Bien, entonces este empleado no tiene horas dobles ni tiene horas nocturnas. El total que este empleado gana en la semana es de 6,432. Entonces, vámonos ahora al segundo caso. Vámonos al segundo caso para que veamos cómo lo hacemos. Vamos a determinar el valor del salario diario. A 3,200 lo divido entre 5.5 porque es un salario semanal y me da 581,82. Ahora determino el valor por hora
Recuerden que en un día se trabajan 8 horas. Eso fue de los videos primeros que estuvimos viendo. Entonces, por hora, este empleado gana 72.73. Vamos ahora a calcular el salario para este empleado, que ya tenemos las horas calculadas. Decimos 36 por 72,73. Y me dice que este empleado está devengando 2.618,28 para esas 36 horas normales. Vamos a calcular las horas ordinarias. Entonces, yo digo 14 lo multiplico por 72.73 y como debo de incrementar el 35%, lo multiplico por 1.35. Ya le expliqué en el caso anterior cómo llego al 1.35 y me da 1.374,60. Ahora bien, vamos a calcular las horas dobles. Son 5 horas y las multiplico por 72 por 73. Ahí me está dando 363. Pero recuerden que me dice dobles. Como son dobles, la multiplico por 2. Porque es al 100%. Se paga doble. Entonces son 727. Si se fijan, ese es el doble de 363, 727. Ahora bien, las horas nocturnas me dice que son 8, la multiplico por el valor de la hora ordinaria, que es 72,73, y me da 581,84. Pero ahí todavía las horas no están nocturnas. Para que sean nocturnas, yo debo de hacer el mismo ejercicio. A 1 le voy a sumar 0.15. ¿De dónde saco el 0.15? El 15% le ruedo 2 decimales acá y ya lo tengo como decimal, 0.15. Y me va a dar 1.15. Entonces, si yo esto que ya calculé, le digo multiplicado por 1.15, me va a dar el valor de la hora nocturna. Y vemos que este empleado tiene un total de vengado en esa semana de 5.389.29. Lo importante es saber convertir estos porcentajes a decimales o a multiplicarlo directos. Si es directo, 1 más el porcentaje en decimal, 1.35, en este caso 1.15. Entonces, vamos a calcular lo mismo para este empleado que tenemos aquí. Este empleado me dice que devenga un salario diario de 1.331,82 y un salario por hora de 166.48. Igual, determinamos el valor de las horas ordinarias, 36 por 166,48. En este caso, tenemos 36 por 166,48, 5.993. Las horas extras, multiplico 24, que son las horas trabajadas extras, por el valor de la hora ordinaria, que es 166.48, y recuerdan, debo multiplicarlo por 1.35 para obtener el valor de las horas extras. Y en este caso me da 5.393,95. En el caso de las horas dobles, multiplico 4 por el valor de las horas ordinarias y como son dobles, las multiplico por 2 y me da 1.331,84. Y por último, las horas nocturnas, 8 horas por el valor de la hora ordinaria, 166
con 48 y recuerden, debo multiplicarla por el 1.15 según el artículo 149 del Código de Trabajo. Este empleado, ustedes dirán, wow, pero este sí ganó. Él ganó mucho, pero recuerden que el empleado trabajó 72 horas en la semana, que dentro de las 72 horas hay 8 horas que son nocturnas, hay 24 que son extras y hay 4 que son dobles. Entonces, esta es la forma como calculamos el valor de las horas extras, dobles y nocturnas, de acuerdo a los artículos 147, 203 y 149 de nuestro Código de Trabajo. Hasta aquí. Entonces, ya vieron qué es lo que hay que tener en cuenta para el cálculo de las horas extras. O sea, qué cantidad de horas se trabajan semanales. Ya vimos que son 44, según el artículo 147, pero de esas 44, las horas diarias corresponden a 8 de lunes a viernes y 4 los sábados. Empresa obviamente que trabaja los sábados. No es que quiera decir que si usted trabaja lunes a viernes de 8 a 5, ahí tú tienes 40 horas. Y que como no trabaja los sábados, le vas a deber 4 a la empresa. No. Se determina que si a partir de las 44 horas tú trabajas, entonces tú vas a tener horas extras, ya sean horas extras nocturnas o diurnas y horas dobles. Entonces, todo eso se va a determinar a través de ¿qué? De la tarjeta de ponche de la empresa. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el cálculo. Bueno, como en toda transacción, recuerden siempre que esas horas extras se llevan a gasto. Gasto de hora extra, las horas extras es un gasto de personal, gasto, tanto lo que le pagaste a todos los empleados, un débito contra tu banco, que es de donde se pagan las horas extras. Esto también se hace junto con la nómina del 15 y 30. Ahora vamos a hablar de el cálculo de la bonificación. De seguro han escuchado de la bonificación y de seguro muy pocos de ustedes lo han recibido de manera que les gustaría saber cuáles son las empresas que están obligadas a otorgar a sus trabajadores una participación en los beneficios obtenidos, es decir, la bonificación. En principio, todas las empresas, con excepción de las empresas agrícolas, agrícola-industrial, industriales, forestales y mineras, durante sus primeros 3 años de operaciones, salvo acuerdo en contrario. Obsérvese que en la enumeración no se nombra las empresas comerciales, razón por la cual estas deben otorgar la participación si en sus primeros 3 años de operación sí obtienen beneficios. Las empresas agrícolas cuyo capital no exceda de $1 millón de pesos. Las empresas de zona franca, por otro lado, deben saber que todos los trabajadores tienen derecho a la participación en los beneficios de la empresa, siempre y cuando sean contratados por tiempo indefinido. En consecuencia, los trabajadores contratados por cierto tiempo o por una obra o servicios determinado, no gozan de este derecho. Ahora bien, los beneficios deben pagarse si la empresa al cierre de su año fiscal obtiene beneficios o utilidades. Si no los han obtenido, la obligación desaparece. ¿Por qué? Porque este cálculo se determina a través de la utilidad que reporte la empresa en un año. Por otro lado, si hay beneficios, la participación debe pagarse a los trabajadores a más tardar entre los 90 y los 120 días después del cierre de cada ejercicio económico de la empresa. El monto a pagar por la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa es equivalente al 10% de las utilidades o beneficios netos anuales que haya obtenido la empresa al cerrar su año fiscal o comercial. Para distribuir este 10% entre todos los trabajadores por tiempo indefinido, debe ser por medio de la siguiente escala. 45 días de salario ordinario si el trabajador ha prestado servicios de menos de 3 años y 60 días de salario ordinario si el trabajador ha prestado servicios por 3 años o más años.
Recuerde que el salario ordinario no es más que el salario mensual entre 23.83. Ejemplo, si Juana devenga un salario de 10,000 pesos mensuales, se divide este monto entre 23.83. El resultado, que son 419, es su salario diario ordinario. Para aquellos trabajadores que no han prestado servicio durante todo el año, es decir, los cancelados durante el año fiscal, recibirán a título de participación una suma proporcional al salario del tiempo trabajado. Ahora bien, vamos a ver cómo realizar los cálculos para los trabajadores que han permanecido todo el año y aquellos que solo han trabajado unos meses para la empresa. Vamos a ver ejemplos, pero estos ejemplos los vamos a ver a través de un video que les tengo por acá, que es mucho más explicativo. Cálculo de bonificaciones. No, primero déjame copiar este. Bien, nos encontramos aquí Cálculo. en este video de calcular las horas. Dame un segundito, por favor. Bien, bien, les habla Ángela García, viendo cómo calcular. A ver, cálculo de bonificaciones. Saludos y bendiciones. En esta ocasión te enseñaré paso a paso cómo calcular las bonificaciones a los empleados tomando en cuenta el artículo 223 del Código de Trabajo. Para esto solamente tiene que poner la utilidad neta que se va a tomar para pagar la bonificación. Por ejemplo, vamos a tomar 2.500.000. Automáticamente se calcula el 10% que prevé el artículo 223 y de esta forma Excel hace el proceso completo, calcula el tiempo de los empleados, si es mayor o igual a 3 años le toca 60 días y de lo contrario le toca 35 días de salario. Si la sumatoria de esto es mayor, el método que está en el artículo 38 del reglamento, por lo que aquí tenemos que seleccionar utilidad menor para que aplique dicho método, que es dividir la utilidad neta entre el salario de cada uno y luego multiplicarlo por el mismo salario. Por eso dan la misma cantidad, 250.000. Bien. En el caso de que el salario de cada uno corresponde el método que está en el artículo 38 del reglamento, por lo que aquí tenemos que seleccionar utilidad menor para que aplique dicho método, que es dividir la utilidad neta entre el salario de cada uno y luego multiplicarlo por el mismo salario. Por eso dan la misma cantidad, 250.000. Bien. En el caso de que la utilidad sea mayor a 771.000, le vamos a poner el método para que lo calcule con respecto al artículo 223. Vamos a poner 12 millones. Y de esta forma vemos que el método lo aplica según los días que le quedan. Bien, sin más nada que decir, vamos a explicar. Bien. Profe, no se escucha este video. ¿Qué será lo que si la utilidad es mayor que las bonificaciones, según el artículo 223, a los empleados que tengan menos de 3 años les van a tocar 45 días de su salario. Y a los que sean mayor o igual a 3 años,
¿Se está o no escuchando? Yo lo escucho bien. Yo lo Exacto. escucho. Verifica tu conexión. A ver, ¿por qué se está escuchando? Le va a tocar 60 días, tal y como lo ven en la pantalla. En el otro caso, cuando la utilidad es menor que las bonificaciones, nos vamos a basar en el artículo 38 del reglamento del Código de Trabajo, y que lo que vamos a hacer es dividir el total de las utilidades o del monto base para calcular las bonificaciones entre los sueldos de empleados, el total de sueldos de empleados específicamente, y luego lo vamos a multiplicar por cada uno de los salarios de los empleados. Bien, esto ahora lo vamos a explicar en Excel, cómo calculamos. Bien, aquí para el monto disponible, lo único que hacemos es seleccionamos la utilidad neta y lo multiplicamos por el 10%. Bien, lo que hicimos aquí fue solamente, aquí en datos, validación, poner dos opciones posibles, permitir lista, escribimos utilidad mayor, punto y coma, utilidad menor. Bien. Aquí ponemos el nombre del empleado, el salario y la fecha de ingreso. Bien, aquí en el tiempo, lo que hicimos fue utilizar la función si fecha. Aquí ponemos la fecha de ingreso, punto y coma. La fecha actual es escribir hoy, abrimos y cerramos paréntesis. Y luego, entre comillas, ponemos Y, que quiere decir la diferencia en años. Bien, y eso nos da el resultado. Si al lado le queremos poner la palabra años, solamente tenemos que dar aquí. Más formato de número. Personalizada. Y escribimos entre paréntesis años. Y de esta forma nos dice el número y nos lo expresa en el tiempo, en años. Bien, para calcular esto, lo único que lo hacemos con la función si. Lo vamos a hacer mediante el asistente para que sea más fácil. Y lo hacemos de la manera siguiente. Si, entonces decimos que si el tiempo es mayor o igual a 3, ponga 60. De lo contrario, me ponga 45. Presionamos aceptar. De esta forma está hecho de esta manera. Si queremos ponerle días, lo hacemos de esta forma, personalizada, más formato de número, personalizada, y le agregamos entre comillas días. Bien, de esta manera quedaría de esta forma. Bien, y para la función que vamos a utilizar para calcular la bonificación, lo vamos a hacer de la manera siguiente. Presionamos Shift F3 para ver cómo fue que se hizo. Y aquí ponemos primeramente si B6, B6 es donde está aquí la utilidad mayor o utilidad menor, es igual, entre comillas, a utilidad mayor, pues entonces tómame el salario, esto que está aquí, lo divide entre 23.83, que es lo que dice el reglamento, para determinar el salario promedio diario, si es un empleado que lo gana mensual. Y luego lo multiplica por los días que le toca, que son estos días que están aquí. Bien, en este caso se calcula basado si la utilidad es mayor a lo que le corresponde o al total de bonificación. En el caso contrario, tómame la utilidad, que es donde está el B5. Se la voy a hacer para que lo vean. La utilidad que está en B5. Bueno, le presionamos F4 para que se quede fijo. Este valor divídelo entre este total que está aquí, entre este valor, perdón,
y luego multiplícalo por el sueldo. Presionamos aceptar. Y así, de una manera fácil y sencilla, usted puede calcular las bonificaciones en Excel utilizando varias funciones avanzadas. Bien, esto es todo. Les sugiero visitar la página cursospracticosrd.com. ¿Se entendió? Profe, pero explíquelo de una manera más práctica a uno, porque esa Ya. fórmula. ¿Tú sabes qué pasa? Que él explicó más lo que es la fórmula para hacer el cálculo que el cálculo en sí, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Cómo Porque yo acabo de, ya él me acaba a mí de ahorrar como 2 horas de trabajo para el cálculo de las bonificaciones del año que viene de mis clientes. Porque yo no soy tan experto en Excel y ya ustedes vieron cómo Excel te ahorra muchísimo tiempo. Nosotros menos, profe. Con tú solamente sabes fórmulas. Entonces vamos a ponerlo por aquí con la práctica. Aquí. Vamos aquí. Vamos al ejemplo. Por ejemplo, a suponer que nuestra empresa ha generado una utilidad de 2.200.000 pesos. Eso fue al 31 de diciembre. Mi empresa reportó que nos ganamos 2.200.000 pesos de utilidad. ¿Qué hacemos? La bonificación en el artículo 223 establece que tú tienes que repartir el 10% de esos beneficios que reportaste a tus empleados. En este caso, vamos a repartir 220.000 pesos. Entonces, ¿qué sucede? El monto que tengo disponible para pagar a mis empleados por concepto de bonificaciones es ese 220.000 pesos, que es ese 10%. Entonces, yo tengo una lista de mis empleados que tengo en mi empresa. ¿Tengo a quién? Tengo a Juan Almonte, tengo a Luis Domínguez, tengo a Eduardo Gómez, tengo a Pedro Hernández y tengo a Manuel Martínez. Entonces, yo tengo que establecer o saber qué tiempo tiene cada empleado en la empresa. Entonces, también tengo los empleados que trabajaron en la empresa el año, pero que ya no están. Entonces, ¿qué pasa? Carlos López en el año 2020 solamente trabajó 5 meses y Fermín Santos solamente trabajó 2 meses. Pero ¿qué dice la ley? Que aunque tú trabajes 2 meses, 5 meses en la empresa, te corresponde que te repartan bonificaciones de ese año. Entonces, si aplico la ley según la escala de los días trabajados, yo voy a tener lo siguiente. Como tengo a Juan Almonte, que solamente tiene 2 años en la empresa, la ley dice que le corresponde 45 años, porque hasta 3 años son 45 días. Y de 3 años en adelante, yo le voy a pagar 60 días de bonificación. Entonces, pongo en mi listado igual Juan Almonte, Luis Domínguez, Eduardo, Manuel, Carlos y Fermín, y le pongo lo que establece la ley que le tengo que pagar por día, 45, 60, 60, 45, 60, 45, 45. Entonces, ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que dividir los salarios mensuales entre 23.83 y me va a dar mi salario por día en cada caso. Entonces, ¿qué yo voy a tener aquí? Yo voy a tener que, por ejemplo, a Juan, que es el primer caso, yo le voy a pagar que 45 días de salario por concepto de bonificación. A Juan le van a tocar 18.883. Y así sucesivamente a Luis, a Eduardo le calculo 15.000 entre 23.83. ¿Cuánto le va a tocar? 629 por día. ¿Cuánto va a ser el cálculo? 37.767. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que ver cuáles empleados yo tengo inactivos y tengo que considerar las mismas políticas. Entonces me dice que mi total de bonificaciones son 220.000 pesos y el pagado, ¿cuánto será? 213.386. Entonces las bonificaciones a cada empleado le va a tocar esa parte. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que ver si mi utilidad neta en este año reportada va a pasar los 213.000 pesos que le va a tocar de bonificación a cada empleado.
¿Por qué? Porque la ley me dice que yo lo que tengo que repartir es el 10% de esta utilidad. Entonces, vamos a ver el caso de que la utilidad fuese menor a esos 213,000 pesos. Ahí yo voy a tener entonces una utilidad de 1.900.000. A eso 1.900.000 le multiplico el 10%. Ahí yo voy a ver que solo puedo repartir 190,000 pesos de bonificación. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Realizados estos cálculos, no tenemos para distribuirlos según la ley. ¿Por qué? Porque nuestra utilidad fue por menos. Entonces, ahí yo tengo que determinar qué porcentaje le corresponde según la nómina a cada uno. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a determinar el monto total de bonificación, le voy a dividir mi monto de nómina, que son 98,000 pesos. Entonces, me va a decir que yo voy a tener un factor para multiplicar esas bonificaciones. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Aquí, yo lo que agarro y según el salario, le reparto un factor multiplicacional que es de 1.94. Vamos a suponer que a Juana, aunque tenga 2 años trabajado, sus salarios son de 10,000 pesos. Mi factor multiplicador es 1.94. Entonces, yo lo que hago es que a los 10,000 pesos le multiplico 1.94%, 10,000, perdón, 10,000 por 1.94%. Espérate, que espérate, déjame hacerlo en Excel. Déjame hacerlo en Excel. Juana, 10,000, factor 1.94. 1.94, coño, chale. 1.94. Entonces, Juana, a Juana yo lo que voy a hacer es que para la espérate, que aquí hay algo raro. Eso es 19, ¿de dónde sale? Dame un segundo. Ahora sí, les decía que, por ejemplo, cuando el valor que tú vas a repartir no da con el monto que dice la ley, o sea, que tus utilidades son por debajo al cálculo de la bonificación por lo que establece la ley, tú lo que vas a determinar un factor multiplicador. Y eso es lo que tú le vas a multiplicar al sueldo del empleado. Entonces, en el ejemplo dice que la bonificación, mírenlo aquí, ¿qué pasa esa guaguita? Aquí, por ejemplo, tú dices que son 190,000 que tiene que repartir por empleado. Entonces, ¿qué va a pasar aquí?
tú vas a alistar tus empleados y ¿qué vas a hacer? A los 10,000, por ejemplo, de Juana, le vas a multiplicar 1.94 y esto te va a dar 19,387,76. Aquí en el Excel, ustedes lo pueden verificar. Juana, 10,000 pesos. El factor 1.94, entonces yo multiplico 10,000 por 1.94 da 19,400. Eso por el redondeo. Pero justamente da así. Bien, ¿se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya ustedes han repartido los 190,000 pesos disponibles del 10% de la utilidad. Entonces, ¿qué tú puedes observar? Que los empleados más viejos en la empresa recibieron menos y los que tienen más años recibieron más. Ven, por ejemplo, este tenía 5 meses y porque ganaba 15,000 pesos, recibió 29,800 pesos. Entonces, en este caso, también podemos tratar a los empleados inactivos con menos privilegios. Los empleados inactivos ya no podemos tratarlos de la misma forma que los que están activos, a juicio obviamente del empleador. ¿Por qué? Porque ya no trabajan para ti. Por tanto, su salario mensual lo multiplicamos por los meses trabajados y lo dividimos entre los meses del año de la siguiente manera. Entonces, aquí, ¿qué tú haces? Que lo que tú le vas a pagar es ¿en proporción a qué? A los meses trabajados, no al salario que tú le pagabas. ¿Por qué? Porque no está siendo justo. Deja que pase esta guagüita. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tú estás siendo justo, porque un empleado que duró 2 meses y tú que tienes 3 años, le van a pagar lo mismo que a ti. Es injusto. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ahora vamos a hablar del cálculo de las prestaciones laborales. Las prestaciones laborales, se pueden calcular ya sea por ser cancelado, o sea, desahuciado, despedido o que renunciemos de la empresa donde trabajamos. Eso en términos legales se conoce como terminación del contrato de trabajo entre las partes. En términos sencillos, la cancelación, o sea, cuando dice lo votado, usted no se sentía bien en la empresa y se fue, renunció. O puede ser que le ofrecieron una forma de trabajo mejor. Todos los casos mencionados anteriormente representan una terminación del contrato del trabajo y cuando esto sucede, el empleador está obligado a pagar al trabajador una asistencia económica, prestaciones o los derechos adquiridos. Para explicar cómo funciona todo el proceso, vamos a realizarlo de nuestro método favorito de explicación que consiste en preguntas y respuestas. Estas preguntas y respuestas ustedes las van a leer de manera en la guía, al paso, ustedes la leen toda. Entonces, ahora, ¿qué yo voy a hacer? Le voy a poner un video donde se hace el cálculo de las prestaciones laborales. Denme un segundo. ¿Se escucha? Buenos días, queridos participantes de la asignatura Derecho Laboral 1. A continuación, les vamos a presentar un instructivo de cómo determinar las prestaciones laborales o liquidación, como comúnmente se le conoce. Este tema corresponde al número 13 en el programa sobre la terminación del contrato de trabajo y determinación de prestaciones laborales. A continuación, le vamos a presentar un caso simulado para que usted pueda determinar dicha liquidación o prestaciones laborales. El caso es el siguiente que vamos a presentar a continuación. El señor Juan Pérez comenzó a laborar en la empresa AK-47 en fecha 30 de mayo del año 2005 y fue desahuciado en fecha 30 de mayo del año 2012. Este señor devengaba un salario de 10,000 pesos mensual.
Debemos determinar cuánto le corresponde de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, salario de Navidad y participación en los beneficios de la empresa. Es bueno aclarar que a la participación en los beneficios de la empresa comúnmente se le llama bonificación, aunque hay una diferencia entre unos y otros. Lo primero que debemos determinar es el salario diario para poder trabajar con los demás aspectos y además la antigüedad. ¿Cómo determinamos el salario diario? Va a depender de la forma de cómo usted reciba el salario, si es mensual, si es quincenal o si es semanal. Si es mensual, usted divide el salario entre 23.83 y eso le va a dar el salario diario o Profe, disculpe, si el video está hablando, no lo escucho. Yo tampoco. Profe, no se escucha. Profesor, no se escucha. Ninguno escucha el video. No, Yo no lo escucho, Aló. pero como ahorita yo no escuchaba. Ahora yo no lo escucho a ustedes. ay, Déjame ver. ¿cuál problema parece? Cuestión del sticker. Me falta 18, 19, y tengo 20.
Y a usted lo escuchamos ahora. Eres el amor más bonito que tengo. Eres para mí. ¿Me escucha, profe? Parece que el profe tiene problemas porque él no está escuchando. Sí, al parecer tiene problemas.